Saludos de la Fundación Ética Visionaria, con sede en Costa Rica y Amor al Futuro. Este Amor al Futuro se trata de la democratización de la cultura prospectiva y enfocaremos a 7 iniciativas en Centroamérica. Las iniciativas son laboratorios de futuro a nivel local. Nuestro viaje consiste en conocer estos laboratorios de futuro situados en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, los 5 países de Centroamérica. Los laboratorios de futuro nos invitan a visualizar nuestro futuro con esperanza, paz y amor. Aquí la ruta que vamos a seguir para este viaje al futuro. Y nuestros guías serán Sofía y Gabriel, jóvenes de Centroamérica, muy curiosos. Hola. Para conocer el amor al futuro. Iniciaremos este viaje en Cervantes, Costa Rica, un lindo pueblo de 8,000 habitantes en la meseta central con líderes que tienen visión a futuro. Escuchemos a Mariana Calvo, intendente de Cervantes. Para nosotros, bueno, fue una experiencia increíble donde Eliezer fue el que nos llevó esa bendición a nuestra casa, ¿verdad? Sí, Porque sí. fue nuestro primer contacto. Y pues bien, la verdad es que dentro de la administración pública, ¿verdad? Es como entrar a un mundo un poco cuadrado, donde ya las cosas están definidas, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en resolver lo que sucede. Hay muchas carencias, no solo de presupuestarias, sino también de personal, entonces eso nos envuelve en el día a día como ir solucionando los emergentes y ya, ¿verdad? Y el laboratorio futuro y hacerlo con lideresas de la comunidad, lo que al menos a nivel personal me permitió fue como, yo siempre le digo, como hacer un aumento en el panorama, ¿verdad? Ya no solo ver a Cervantes como ese territorio que estoy obligada a trabajar, sino vernos en contexto de una realidad nacional y una realidad mundial. Y entonces, cuando tenemos la experiencia de hablar con gente de otros países, de ver lo que están haciendo y de lo que nosotros estamos haciendo, pues claro que al menos en mi caso pudimos hacer ese clic de muy bien, ¿verdad? Mi función de pública, ¿verdad? Está ligada a una responsabilidad de construir el futuro. Realmente va más allá de estos 4 años, ¿verdad? Porque mi puesto es de elección popular, entonces voy a estar en este puesto durante 4 años. Y bueno, si todo sale bien, por 4 años más, ¿verdad? A futuro. Sin embargo, entonces esto me hace pensar que mi labor, la semillita que estoy dejando ahora, ¿verdad? Es muy importante porque va a permitir a otras administraciones, a otros grupos de lideresas y de líderes de la comunidad proyectarnos. Entonces, tal vez son temas de los que no se habla a nivel comunal, de los que no se habla a nivel institucional, pero entonces mi tarea desde que llevé el laboratorio de futuro es, bueno, tengo que posicionarlo y tenemos que hablar de esto. Y esos son los nuevos conceptos de los que se están hablando en el mundo, de alguna forma tengo que traerlo, ¿verdad? Tropicalizarlo, conversarlo con las fuerzas vivas para que todos vayamos en la misma línea. Entonces para mí fue como estar muriendo de sed y encontrar un vasito con agua, porque sí, cuando yo soy nueva en la función pública y máxime también en el tema de la política, ¿verdad? Que a veces se sataniza tanto de la función de una clase política, sin embargo es necesario, pero siempre va a existir y hay muchas posibilidades desde ese campo, ¿verdad? De hacer las cosas, entonces siempre tuve como el miedo de que me absorbiera el sistema, ¿verdad? De que me absorbiera un poco ese día a día, esa carrera y solo hacer lo que tengo que hacer y listo.
Pero el Laboratorio del Futuro me permite estar involucrada en estos proyectos y espero que más adelante también seguir vinculada de alguna manera. Me permite como refrescar, renovar las energías, ¿verdad? De saber y recordarnos cuáles son las posibilidades, más de una responsabilidad, las posibilidades que tenemos de centrar para el futuro. Mariana es una líder local que practica la gobernanza anticipatoria. Seguimos hacia Isla Venado, también en Costa Rica. Llegamos a la Isla Venado para aprender de la realidad de su comunidad. Salimos de San José hasta llegar a Jicaral, donde tomamos la lancha que nos trasladó varias veces a la isla. Sentimos en esos viajes la angustia que viven diariamente sus habitantes porque dependen de las mareas para entrar o salir de la isla. Venado se encuentra en el Pacífico Sur de la provincia de Punta Arenas y la habitan unas 1.300 personas integradas en casi 300 familias, las cuales están repartidas en 3 sectores: Jícaro, Oriente y Florida. También trabajamos en la planificación prospectiva para la construcción de un futuro a largo plazo, para el desarrollo que se quiere, que la Fundación Ética Visionaria ha compartido para que muchas comunidades imaginen posibles escenarios a futuro. La aplicación de esta herramienta implicó definir un tema focal en unas 7 palabras, en forma de pregunta. Para nosotras, el tema fue cómo garantizar el acceso y el desarrollo sostenible ambiental en Isla Venado. Una vez teniendo claridad con el tema, investigamos en noticias, documentos, hicimos entrevistas virtuales y luego nos fuimos a realizar talleres con mujeres, niñez, jóvenes y actores de la comunidad de diferentes organizaciones para definir factores claves, incertidumbres críticas en torno al tema focal. Hicimos una actividad de café mundial con las personas de la comunidad, donde tratamos 4 temas: la gestión política en la isla, la educación ambiental y la economía social solidaria. Con ello se busca unificar la información y, con el aporte de todas las personas, crear una ruta que nos permita en el año 2023 hacer incidencia para que las autoridades correspondientes permitan construir el tan anhelado atracadero. La comunidad nos contó que tienen más de 40 años esperando por él. Aprovechamos la experiencia de Voces Nuestras en el trabajo de la Casa Voces, Memorias y Culturas, y escuchando que tantas personas nos contaban la larga espera, vimos oportuno recuperar la memoria histórica de la isla. ¿Quiénes fueron las primeras familias en llegar y cómo ha sido su desarrollo? Eso nos llevó a la familia de doña Virginia, la conocida y querida doña Vicky, que fue una de las primeras en llegar a la isla. Eso nos ayudó a mirar el pasado y a entender que todo lo que han logrado ha sido porque personas del pasado visionaron en el futuro que hoy tienen. De ahí la importancia de recuperar las memorias para la construcción de un futuro. Visualizamos Isla Venado en el año 2050. Definimos escenarios con los que se trabajó, con los factores claves, las incertidumbres. Y fue así como fueron escogidos los temas: en el eje vertical, social económico, y en el eje horizontal, educación ambiental. Así la metodología de planificación prospectiva, que nos invitó a imaginar 4 escenarios en forma de cuento. Esa es una manera muy creativa de narrar y visualizar qué podía suceder en un escenario. Por ejemplo, un escenario muy positivo en los 2 ejes. U otro escenario que puede ser positivo en lo social, económico, y negativo en la educación y en el ambiente. Trabajamos 4 cuentos que nos hacen reflexionar en los 4 posibles escenarios y de cómo puede estar la comunidad
en 30 años. Las familias de la comunidad son las llamadas a decidir el rumbo y el desarrollo para su propia isla. Gabo nos indica que es importante visualizar la solución como en Isla Venado. Ahora viajaremos a Matagalpa, Nicaragua, para visitar a Carlos Lanza con un proyecto delineando varios escenarios para el futuro en 2040. Mi nombre es Carlos José Lanza Valdivia. Soy ingeniero agrónomo. Actualmente desempeño funciones en fomento forestal en el país de Nicaragua. Tengo experiencia en programas y proyectos y actualmente curso maestría en desarrollo rural sostenible. La comunidad San Pablo es una comunidad rural que se ubica en el norte de Nicaragua, a una altura aproximada de 650 metros sobre el nivel del mar. La comunidad presenta 8.57 kilómetros cuadrados, temperaturas entre 18 a 31 grados centígrados. Es parte del corredor seco del país y principalmente se dedica a la producción de granos básicos y también la venta de mano de obra comunitaria. También la comunidad se dedica mucho a lo que es la actividad agrícola y sus ingresos promedio oscilan entre 3.000 a 4.500 córdobas. Y el 24% de las viviendas poseen energía eléctrica y solamente subsisten para el acceso a agua potable por medio de 2 pozos públicos. Y en el caso de la tenencia de la tierra, solo un 82% de los productores no la poseen, por lo cual deben alquilar para la producción de granos básicos. Muchas de las problemáticas en la comunidad que surgen son como las quemas agrícolas, que esta es una labor que cada año realizan los productores para poder sembrar sus granos básicos. Otra de las problemáticas es el cierre de operación de distintas organizaciones sociales, la desigualdad de género, el estado del bosque y los suelos han disminuido por la ampliación de la agricultura, ganadería y minería. Y la migración es otra problemática que en su mayor parte se da por parte de los jóvenes que ahora no aspiran a ser productores, por lo cual se está subsistiendo una problemática que es el envejecimiento del productor. Ante esta realidad, ante la comunidad, nosotros hemos propuesto desde el Laboratorio del Futuro promover actividades como realización de diagnósticos, la formación de líderes, el poder establecer pequeños huertos ecológicos, recuperación del bosque, mejorar la soberanía y seguridad alimentaria ante los efectos climáticos, el promover intercambios, réplicas y multiplicación a toda la comunidad para que en el 2040 podamos producir de manera agroecológica, sostenible, la producción de granos básicos, acceso a mercados justos, mejora del cuidado de los suelos y el agua. Muchas de las actividades que en la comunidad han venido surgiendo, se da lo que es la pluriactividad, donde el productor ya no únicamente depende de las actividades agrícolas, sino que ahora promueve actividades no agrícolas, que en este caso es la minería, en el cual ha movilizado mucha mano de obra para poder extraer del suelo, en este caso el recurso como es el oro, lo cual han venido explotando en distintas modalidades un poco abiertas, pero también subterráneas. Ante estos panoramas que hemos podido observar y mencionar, nos surgen pues proponer distintos escenarios. Escenario de la realidad, que es la desigualdad de género, pobreza, migración, la productividad, que es muy baja, la ampliación de la ganadería, la minería, la erosión que se da en los recursos hídricos, la deforestación, las quemas y pérdidas, que este es el escenario en el cual nos encontramos en la comunidad. Por ello, esta tendencia nos lleva
que estas problemáticas se van a aumentar en el caso de las problemáticas sociales, problemáticas económicas y ambientales, donde se va a intensificar mucho aún la pobreza, se va a intensificar la migración. También la producción de granos básicos va a lograr ser insuficiente, se va a perder el rendimiento, pérdida de la ganadería también, y deterioro ambiental por la extracción minera. Al final lo tendremos una tendencia que los suelos van a ser infértiles, la disminución de los bosques, el aumento del uso de las quemas agrícolas y la pérdida de la fauna existente en la comunidad. Y por ende también la pérdida del recurso hídrico, en el cual la comunidad subsiste apenas con pozos subterráneos. Por ello, el escenario deseable para la comunidad debe ser que se deben promover prácticas de igualdad de género, reducción de la pobreza por medio de la formación de los productores, la reducción de la migración, las familias promoverlas de manera organizada para que en conjunto podamos hallar soluciones en la comunidad, mejorar la producción, hacer una ganadería más intensiva, promover también las restricciones de las actividades mineras, promover mucho las fincas, modelos que trabajen mucho la agroecología, promover la siembra, la reforestación, la práctica y la recuperación de la fauna es un escenario en el cual debemos aspirar en la comunidad. Por ello, ante esta realidad que nos podemos observar en la comunidad, tenemos realidad donde hay mucha deficiencia en la parte infraestructural, carencia de vivienda, la migración, la escasez de agua, la reducción de la producción grano-basiquera, la quema, la pérdida de bosques. Por ello, debemos de promover cada una de acciones que logren disminuir este tipo de realidad. Por ello, en una visión de futuro debemos de promovernos a adquirir mejor acceso al agua potable, promover que las familias tengan un derecho digno, promover la reforestación y establecimiento de plantas y viveros, promover los huertos agrícolas que pueden contribuir a la soberanía alimentaria de la familia, el fortalecimiento y la capacitación de jóvenes para que ellos no visionen futuros en otra realidad fuera de su comunidad, sino que puedan desarrollar emprendimientos y también mejorar ese relevo que deben de tener en sus comunidades por medio de sus padres, que son los productores que actualmente subsisten, y mejorar la cobertura forestal en la comunidad, que eso va a permitir la recuperación de suelo y agua, y estas son las acciones para que nos logren llevar a un futuro un poco más deseable en la comunidad. Dice Sophie que hay que determinar las opciones disponibles para nuestro futuro a través de los escenarios. Siguiendo para Honduras, estamos en Margalá con nuestro amigo Obed López y la niñez autodidacta. Estamos desarrollando yo le llamo un experimento pedagógico en Honduras, en un área rural. Creo que es necesario hablar un poco del contexto donde se desarrolla, porque el lugar donde se está ejecutando esta experiencia es en Marcala, en una zona rural donde la mayoría de las personas son de escasos recursos. Creo que el máximo grado académico de las personas es un bachillerato. Mucha gente que no sabe leer y escribir muy bien, que solo hicieron primer grado, segundo grado. Entonces, en sentido académico, estas personas no han cursado, no han tenido esa experiencia, pues. Pero, sin embargo, hemos decidido desarrollar este proyecto acá, el cual empezó con el enfoque en niños de menores de 6 años, con lectoescritura, pero al ver que iba dando resultados, pues nos fuimos motivando para poder llevarlo a otros ámbitos, a tal grado que el proyecto ahora tiene 8 años y ha evolucionado a algo que estamos haciendo actualmente, que nosotros ponemos la base en el autoconocimiento, porque como bien es sabido,
el ser humano, la humanidad en general ha tenido de todo tipo de progresos tecnológicos, científicos en todo sentido, pero al parecer psicológicamente el hombre sigue siendo un analfabeto. Y, y en vista de todo esto es que hemos decidido poner como base el autoconocimiento, porque es el hombre, el ser humano, al empezar el descubrimiento en sí mismo, pues empieza a encontrar el orden, empieza a encontrar, hallar el misterio de lo que es parte, pues, porque ahora decimos que la vida es compleja. Y bien recuerdo una frase que me enseñó uno de los mismos participantes del proyecto, que él me dijo: la vida no es compleja, la mente es que la hace sentir compleja, porque la vida es un misterio. Sophie nos recuerda que imaginar con esperanza nos trae un futuro optimista. Y un salto a Choluteca nos permite visitar Afuera de Camino con José Honorio y Eric Osorto en un proyecto muy innovador de los medios de comunicación para la gente. Somos parte del equipo editorial de Fuera del Camino, una propuesta digital, un periódico que está llegando a aquella juventud que tiene pues sed de un mensaje más objetivo, más de acorde a la realidad del contexto y a la situación que viven en sus comunidades. Pues nuestros jóvenes están haciendo ahora ya un análisis crítico sobre los mensajes que emiten los medios de comunicación, aquellos que están sesgados porque atienden las exigencias de un mercado informativo y pues está llevando mensajes muy contrarios a la realidad y a la necesidad de los jóvenes. En Honduras nos hemos vinculado a las iniciativas formativas de la Fundación Ética Visionaria y desde esa reflexión continua hemos asumido el reto del proyecto de Laboratorios del Futuro. Fue así que un equipo, un consejo de personas, nos organizamos y planteamos construir un medio propio, un medio independiente, un medio digital, fueradelcamino.com. Hay todo un concepto detrás del nombre de este proyecto. Intentamos aportar al nuevo periodismo, un periodismo apegado a la verdad, comprometido con los derechos humanos, sobre todo enfocados a visibilizar los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, acompañando a las comunidades, colectivos y organizaciones para crear un mejor futuro para las futuras generaciones. Un futuro con amor, un futuro con compasión que nos permita despojarnos de las violencias internas, ¿verdad?, de la supremacía de unos contra otros y que podamos aportar a una libertad de la humanidad en este país en el cual los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los aspectos negativos de la construcción de la mente y del corazón de los hondureños y hondureñas. Como docente, yo pienso que tenemos que irnos adecuando a estos tiempos. Tenemos nuevas tecnologías que avanzan. Todavía en Honduras, por ejemplo, hay escuelas que no cuentan con una computadora, con un proyector para desarrollar clases de manera digital. Pues también se nos acerca, ya toca la puerta, ¿verdad?, de nuestra realidad humana, este fenómeno de la inteligencia artificial, y las escuelas pues ya deberían estar tomando conciencia sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial y la responsabilidad
tenemos como personas, ¿verdad? Para poder manejar de manera más madura y honesta y que sea del mejor provecho para todos. Las escuelas todavía se están encerrando en textos, conceptualizando con textos antiguos, ¿no? y descuidando un poco la realidad que ya palpamos. Entonces ese desfase va a afectar desde luego la capacidad que tengan nuestros estudiantes para poder afrontar esta nueva realidad, y que al final seguiremos teniendo más mano de obra que personas que propongan cambios y transformación en estas realidades sociales. Desde este medio queremos hacer nuestro aporte significativo a la causa de la construcción de una sociedad liberada, una sociedad justa, igualitaria, que promueva los derechos y sobre todo que la valoremos en índices de felicidad, que la población sea feliz, que la población tenga acceso a los recursos, a los recursos naturales, pero también a los medios de vida que le permita vivir una vida más justa. Y podemos planificarla, podemos hacerla en perspectiva, podemos pensar cómo cambiarla desde ya, cómo podemos hacer uso positivo de los recursos, de los nuevos desarrollos como la inteligencia artificial, cuál es el uso, cuáles son los límites que tenemos que ponerle, pero también cuáles son esos elementos interesantes que nos pueden dar luces para sumar a nuestros proyectos. Estamos comprometidos con este proyecto y queremos compartirlo con todo el mundo. Fortalecemos las iniciativas comunitarias como las radios comunitarias que por mucho tiempo han sido invisibilizadas y que construyen mensaje y que ejercen también el derecho a la comunicación desde sus comunidades y desde sus capacidades. Vamos fortaleciéndonos y construyendo una sociedad de la información apegada a la verdad. Por eso somos Fuera del Camino, periodismo para el cambio social. Fuera de Camino propone nuevos escenarios para Honduras, dice Gabriel. Siguiendo hacia Guatemala para conocer 3 experiencias que enfoquen futuros con vidas saludables en Zacatepeque, Quetzaltenango y Alta Verapaz, Cobán. Formamos parte de la comunidad de aprendizaje TOJ-OOL, que significa vida saludable, y nuestro laboratorio de futuro fue una iniciativa de 5 guatemaltecos que participamos en el curso 2023 de la Fundación Ética Visionaria. Nuestro laboratorio se sitúa en el eje ambiental y lo llamamos Evolución Consciente de la Madre Tierra. Lo primero que hicimos fue identificar una problemática ambiental en nuestro país, que se evidenció en el pasado, se mantiene en el presente y se proyecta al futuro. Hicimos un diagnóstico y propusimos un laboratorio que brindará una solución a la problemática y que puede apoyar la agenda común de ONU, ubicándose dentro de alguna megatendencia a futuro. Fue así como propusimos el laboratorio Gestión Ambiental Sostenible a través de la creación de jardines bioculturales con plantas medicinales y ancestrales de Guatemala. Propusimos aplicar el proyecto en 3 regiones de Guatemala: norte, centro y occidente. El alcance de este proyecto incluye el estudio, recopilación, reconocimiento, cuidado y beneficios de plantas medicinales de Guatemala para su preservación, pertinencia cultural y perpetuación. Con este proyecto reconocemos la interconexión que existe entre las personas, los animales, las plantas y el entorno que compartimos como una sola salud, en donde se busque reducir la contaminación, eliminar los riesgos de nuestros sistemas alimentarios, reducir la pobreza y la desigualdad de género, promoviendo así bioseguridad a nivel mundial. Reconocemos también que realmente los avances en la medicina y la dieta han transformado la esperanza de vida, pero estos beneficios no son disfrutados por todos. Nuestro tema focal es cómo podemos mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca
a través de la disponibilidad y acceso de plantas medicinales cultivadas en huertos familiares? Nuestro horizonte de tiempo, el 2040. ¿Qué nos inspiró? Queremos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán algunas de las áreas de salud más vulnerables en el futuro? ¿Cómo manejar mejor el trauma del impacto de la COVID-19 y futuras pandemias? ¿Qué debemos tomar ahora para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos en el futuro? ¿Podremos acaso retomar la inteligencia colectiva ancestral para fortalecernos y cómo debemos hacerlos? Fue así como buscamos conservar la diversidad de plantas que son para fines medicinales. Propusimos identificar 10 especies naturales, investigamos su información etnobotánica y científica y luego propusimos la elaboración de una guía sencilla para que fuera de acceso público y fácil de entender para valorar las plantas medicinales seleccionadas. Mostramos la imagen de la planta, su historia, su cultivo, su cosecha, su secado, almacenamiento y preparación. Las plantas medicinales pueden utilizarse como preparación de infusiones, lienzos y baños, inhalaciones y enjuagues. Como decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Sophie nos señala que la sabiduría ancestral tiene mucho que enseñarnos para un futuro con vidas saludables. Y terminaremos nuestro viaje centroamericano en El Salvador, en la zona de Morazán, donde recordaremos algo que nunca puede pasar en el futuro. Este laboratorio de futuro ofreció en 2019 una reparación del trauma psicológico de algunas descendientes de sobrevivientes de la masacre de El Mozote y aledaños en 1981 en El Salvador. Y queridos miembros de Fundación Ética Visionaria, quiero iniciar agradeciendo por la oportunidad de escribir estas líneas para ustedes y aquellos que tienen la oportunidad de escucharlas. Comenzando en recordar ese 7 de junio de 2019, en donde tuve la oportunidad de conocer a Jan, miembro de la Fundación, quien nos comentó que tenían la posibilidad de becar jóvenes de nuestras comunidades para participar en el denominado intercambio para el futuro, un encuentro conmigo y contigo en Costa Rica. Estos espacios son tan importantes para visibilizar el trabajo que de una u otra manera se hace en favor de las personas, especialmente de aquellos que han sufrido violaciones a los derechos humanos, en nuestro caso, por las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares en la masacre conocida como Masacre del Mozote y lugares aledaños. En lo personal, ser parte de esta experiencia tan mágica en Costa Rica me permitió aprender y reaprender tanto sobre nosotras mismas, sobre la madre tierra y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De pronto, con todo lo que cada una de ustedes en sus espacios de intervención que hicieron en el encuentro, ha sido tan necesario para mí. Soy más consciente de lo que nos rodea y también de saber aprovechar lo que tenemos, de cuidar lo poco que nos queda y de mejorarlo, de buscar que otras también se vuelvan soñadoras como nosotras, pero sobre todo de cuidarnos nosotras, tanto en mente y en cuerpo. Y haciendo eso, veremos las cosas distintas en nuestro alrededor. Comprender que la voluntad más grande está en uno mismo y de cómo queremos continuar. Nuestro rol en este mundo es importante para ser felices y para hacer felices a otros. Quiero invitarles a seguir haciendo eso que les gusta, porque cada día nos enseñan a reflexionar, a compartir cosas maravillosas y a ser más felices y conscientes. A ustedes tan maravilloso equipo de trabajo, Lori, Ingrid, Tatiana, Adolfo, Félix, a los miembros de cada lugar que visitamos, tanto del Rancho Margot, de Katy, de la Corte Interamericana, Segil y del albergue, especialmente a usted, Jan. Ahora solo me queda decirles
que su aporte tiene un poder gigantesco. Ustedes ya lo descubrieron, por eso les pido de favor que no dejen que nada opaque ese camino lleno de luz que han iniciado. A veces no se tienen los resultados que se esperan, pero para mí todo lo que ustedes han hecho con este grupo y lo que van a realizar con otras personas deja una huella enorme en nuestros corazones. Gracias por hacerme parte de este proceso. Sepan que a cada una de nosotros cambiaron en ese momento nuestras vidas. Abrazos y que sigan adelante. Con mucho cariño, Cristian Moya. ¿Cuál es la estructura básica y el método filosófico de este laboratorio del futuro? Hemos trabajado con un esquema de apoyo psicosocial, desarrollo regenerativo, aprendiendo sobre liderazgo ecoético, derechos humanos y fortaleciendo la divina femenina. Ellas son Olga, Nancy, Priscila, Heidi, Isabel, Crisia, Dorila. Recordemos siempre que un laboratorio de futuro puede dar nueva esperanza y amor al futuro. Y Gabo nos recuerda que reparar es esencial para un futuro de armonía y paz. Estos laboratorios de futuro a nivel local demuestran la variedad y profundidad que nos permite visualizar con la perspectiva estratégica democratizada. Las y los participantes en nuestros cursos virtuales han aplicado sus conocimientos propios, su visión holística y su compasión y compromiso con la humanidad y con el bien común. Nuestros profesores y panelistas han aportado generosamente de su talento y sabiduría, apoyando procesos visionarios a nivel local en estos 7 laboratorios del futuro. La inspiración viene de la ONU, nuestra agenda común, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente de la UDESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos 3 marcos conceptuales han sido las guías para los cursos virtuales de 2020 al 2024 de la Fundación Ética Visionaria. También nos hemos inspirado en la Cumbre del Futuro de la ONU y todas las actividades generadas por las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Agradecemos a nuestros profesores, colaboradores y asesores que tanto han contribuido a este proceso. Sus nombres se encuentran en los créditos. Esperamos compartir con ustedes otros laboratorios de futuro a nivel local en el futuro. Chao. Adiós. Hasta pronto.